Te decimos, Espíritu Santo, tú eres nuestro pastor. Te decimos, Espíritu Santo, tú eres nuestro Dios. Espíritu Santo, tú eres nuestro Señor. Ahí donde está, dile, Señor Jesús, dame un corazón que escuche lo que tú tienes para mí hoy, Señor. Dígale, Señor Jesús, dame un corazón que escuche, que pueda recibir lo que tú tienes preparado para nosotros, Señor, y que sea una palabra de aliento y de refrigerio para cada uno de nosotros, Señor. Espíritu Santo, te decimos, toma el lugar que te mereces, Señor, en esta casa. Dígale, Espíritu Santo, toma el lugar que te mereces en mi corazón, Señor. Y te pedimos, Señor, que esta palabra sea de aliento y de refrigerio para nuestra alma y nuestro espíritu, Señor. Te damos gracias, dulce Espíritu de Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y te recibimos con el mejor aplauso, diciéndote, Espíritu Santo, te amamos, te adoramos, te bendecimos y te necesitamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Cuántos le dan gracias a Dios? Amén. Gracias, Jesús. Te decimos gracias, Jesús. Gracias, Señor. Gracias, gracias. Y quiero hacerles una pregunta, comenzar con una pregunta. Y la pregunta es, ¿dónde invertir para ganar en la vida? ¿Cómo es la pregunta? ¿Dónde invertir para ganar en la vida? Vamos al libro de Éxodo, capítulo 17, versículo 8 en adelante, por favor. Éxodo, capítulo 17, versículo 8 en adelante. ¿Lo tienen ahí? ¿Me dicen amén? Éxodo capítulo 17, versículo 8 en adelante, dice así. Entonces vino Amalec y peleó contra Israel en Refidim. Y dijo Moisés a Josué, escógenos varones y sal a pelear contra Amalec. Diga conmigo, salga, vaya a pelear contra Amalec. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado. ¿Y qué más? Y la vara de Dios en mi mano. Versículo 10. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalec. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía. Mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalec. Versículo 12. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él y se sentó sobre ella. Y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro de otro. Así hubo en sus manos firmezas hasta que se puso el sol. 13. Y Josué deshizo a Amalec y a su pueblo a filo de espada. 14. Y Jehová dijo a Moisés, escribe esto, ¿para qué? Para memoria en un libro, y di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalec. Amalec significan los enemigos, debajo del cielo. 15. Y Moisés, ¿qué hizo Moisés? Edificó altar y llamó su nombre Jehová Nisi, y dijo, por cuanto la mano de Amalec se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra contra Amalec de generación en generación. Entonces vemos una historia, la historia del pueblo de Israel. Moisés diciéndole a Josué, hey Josué, escoja unos varones para ir a ¿qué? A pelear la batalla contra Israel. Pero resulta que capítulos antes de este versículo vemos una escena, capítulos antes de la historia, que el pueblo de Israel se encontraba, diga conmigo, esclavo. ¿Esclavo en dónde? En la tierra de Egipto. Y Dios da una promesa al pueblo de Israel, llama a un libertador, Moisés es el personaje, ¿verdad? Para sacar a Israel de la esclavitud, ¿hacia dónde?
hacia la tierra prometida. Pero resulta que en el caminar desde la salida de Egipto hasta la tierra prometida hay un camino que transitar, y ese camino es ¿cuál? El desierto. Diga conmigo, el desierto. Y resulta que en el desierto, humanamente, ante los ojos humanos, ¿qué hay en un desierto? Diga conmigo, no hay nada. Estamos hablando en lo físico y en lo natural. Y cuando vas a un desierto solo ves arena hacia un lado, arena hacia el otro, no hay agua, no hay comida, no hay aire acondicionado, el calor es impresionante, así que ante los ojos humanos en el desierto no había posibilidad de ¿qué? De vivir tanto tiempo, posibilidad de vida. Y hoy quiero decirte que Dios toma al pueblo de Israel, lo lleva por el desierto, y aunque humanamente no hay salida, quiero decirte que aún en el desierto la gloria de Dios se manifiesta con poder, mi amada iglesia. Igual manera con nuestra vida, Dios te prometió algo, pero en el caminar hacia esa promesa van a haber ¿qué? Situaciones que van a pasar en nuestra vida. Pero la buena noticia que te doy es que aún en el desierto la gloria de Dios se manifiesta como con poder, iglesia. Y dice que el pueblo de Israel estaba en el desierto, estaban caminando. Y quiero decirte algo, aún en medio del desierto, Dios peleaba y respondía ¿por quién? Por el pueblo de Israel. Y de pronto humanamente el calor es impresionante y ellos no tuvieron que hacer algo. Bueno, obviamente tenían sus carpas para dormir, para caminar, tenían que moverse. Pero en el día Dios dice, la palabra de Dios dice que mandaba una columna de ¿qué? Una nube que los cubría el sol y que evitaba que les diera calor y se quemaban. ¿Ellos tenían que hacer algo para que la nube llegara? Era imposible, pero Dios en su misericordia envió ¿qué? Enviaba la nube sobre sus vidas. En la noche, ¿qué hace en la noche? ¿Cómo es el clima en un desierto en la noche? Frío demasiado. Ellos tenían que hacer algo. No, dice que Dios enviaba ¿qué cosa? La columna de fuego en la noche. Vuelvo y le pregunto, parece tonta la pregunta, pero ¿hay como animales visibles o peces o ríos para pescar en un desierto? No lo hay. El pueblo de Israel estaba ¿en dónde? En el desierto. ¿Cuánto tiempo duró en el desierto? 40 años. Y aún en el desierto dice que nunca les faltó comida. No sé si me está entendiendo. Nunca les faltó comida. Dios mandaba ¿qué? El maná que caía del cielo y podían comer. Y cuando dijeron estamos hartos de mamá, Dios dijo les voy a mandar carne, y mandó un viento recio y les envió ¿qué? Les envió comida, carne, las aves del cielo. Porque aún en el desierto la gloria de Dios ¿qué? Se manifiesta con poder. Y lo mismo, entonces, ¿a qué voy con esta historia antes de volver al versículo que estamos leyendo? En ese momento el pueblo de Israel en otra escena llega frente al mar y mira a la izquierda. ¿Y qué se encuentra a la izquierda? Unas montañas, a la derecha otras montañas, al frente está el mar inmenso y en la parte de atrás vienen los enemigos de Israel, los egipcios. Otra vez, Dios mío, ¿qué vamos a hacer? Pero dice que Moisés levanta sus manos y el poder de Dios, diga conmigo, el poder de Dios. El poder sobrenatural no fue Moisés, no fueron los israelitas, no fueron ellos. Dice que el poder de Dios abrió el mar para que el pueblo caminara en seco, y una vez caminara en ese mismo poder se encargó de ¿qué? De cerrar el agua y de acabar con los enemigos de Israel. Y la pregunta es, ¿los israelitas tuvieron que pelear contra los egipcios? No, los israelitas tuvieron que sacar sus mejores armas y hacer su mejor estrategia para poder terminar con los egipcios.
No, el pueblo solamente tuvo que ver el poder sobrenatural de Dios sobre sus vidas. ¿Y a qué voy con esto, iglesia? En momentos de nuestra vida, yo sé que usted y yo hemos visto el poder sobrenatural de Dios sobre nuestras vidas. Y decimos, pero no entiendo cómo es posible que resultó X, Y, Z. Pero veo una respuesta de Dios. Diga conmigo, el poder sobrenatural de Dios. Volvemos a la escena que estamos leyendo. Entonces vino Amalec y iba a pelear contra Israel, y Moisés le dijo a Josué, ¿qué le dijo a Josué? Escógenos varones y sal a pelear. Éxodo 17, 8 en adelante. Entonces, ojo, recuerda la escena del desierto que acabamos de narrar, ¿verdad? Cuando está frente al mar, ¿el pueblo de Israel tuvo que pelear? No tuvo que pelear, no tuvo que hacer su estrategia, lo único fue ver cómo el poder de Dios obraba a favor de ellos. Pero en esta escena, cuando vienen los amalecitas, la cosa cambia. Aquí no se tenían que quedar quietos. Aquí Moisés les dice, vamos a escoger hombres y vamos a ¿qué? A pelear. Así que en esta escena, el pueblo de Israel tenía que jugar un papel, tenía que hacer su parte. Diga conmigo, hacer mi parte. No es que Dios iba a removerlos así como los egipcios, no, aquí Israel tenía un papel que desempeñar, amén. Y vuelvo y lo digo, en nuestra vida yo sé que el poder de Dios ha estado sobre nosotros, nos ha cuidado, nos ha guardado, nos ha protegido en momentos pasados, pero hay batallas que llegan a nuestra vida y no podemos quedarnos de brazo quieto, sino que Dios nos dice, hey, tú tienes un papel que desempeñar en esta batalla. Porque recuerde que no todo depende de Dios. Y no todo depende de nosotros. Y hay situaciones que Dios las permite, pero depende de nosotros jugar ¿qué? Nuestro rol y jugar nuestro papel. Y vemos en el versículo 11, dice, y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba su mano, prevalecía ¿quiénes? Prevalecían Amalec. Así que vemos una batalla entre el pueblo de Israel, entre los amalecitas, y era la misma batalla la que se desempeñaban, eran las mismas armas que estaban usando, y humanamente en lo natural, ¿qué había cambiado? ¿Algo había cambiado? No, era la misma batalla, los dos ejércitos, cada uno con su estrategia, pero a veces el enemigo empezaba ¿qué? A prevalecer sobre Israel. Y uno diría, pero ¿por qué sucedía esto? ¿Qué estaba pasando? Déjame decirte que lo que sucedía con Moisés allá arriba en el monte afectaba de manera directa la batalla que se estaba llevando ¿en dónde? En el campo, en lo natural, en el valle. Vuelvo y le hago el recuento de la historia porque estábamos en el desierto. Moisés llama a la guerra, a la batalla, y mientras todo el pueblo de Israel está peleando, Moisés está en el monte con Aarón, con Hur, quien sostenía en sus brazos, y cuando él levantaba sus brazos, el pueblo de Israel ¿qué? Prevalecía la batalla. Y cuando Moisés bajaba sus brazos, comenzaba a prevalecer ¿quién? Prevalecía Amalec. Y no significa que porque Moisés alzaba los brazos, entonces Josué cambiaba la estrategia y entonces se empezaban a ganar. No, era la misma batalla. Ellos peleaban contra Amalec, Amalec contra Israel, pero, diga conmigo, pero lo que sucedía en la montaña, es decir, en nuestro espíritu, tenía una consecuencia directa en lo que sucedía en el campo de batalla. No sé si están conmigo. Era la misma batalla, todos estaban peleando, las mismas armas, la misma estrategia, pero
El pero es que lo que sucedía en la montaña, es decir, en nuestro espíritu, en nuestro corazón, en nuestro mundo espiritual, afectaba de manera directa lo que estaba pasando en donde, en el valle de la pelea, de la guerra. Y quiero utilizar esta palabra a modo de comparación y que tomemos a Moisés como un reflejo de nuestra vida espiritual, amada iglesia. Porque lo que Moisés hacía en lo espiritual, su rol iba a afectar ¿qué? Iba a afectar el mundo físico. Y hay algo interesante, iglesia. Cuando Moisés levantaba sus manos, no significa que la batalla se iba a desaparecer. Diga conmigo, no significaba que desaparecía. Cuando Moisés levantaba las manos, no significaba que ¿qué? Que la batalla se iba a desaparecer. Simplemente que los israelitas prevalecían ¿sobre quién? Sobre los enemigos. Y lo mismo sucede cuando tú y yo estamos en donde, diga conmigo, en el espíritu, en nuestro estado de ¿qué? Del corazón. La relación espiritual que tengamos con Dios, ¿qué va a pasar? No significa que porque tú estás en intimidad con Dios, porque tú buscas más de su presencia, no significa que la batalla se va a terminar. ¿Me estás entendiendo? El hecho de que tú y yo busquemos a Dios, que es lo principal, estemos en intimidad con Dios, no significa que la batalla se va a terminar. Pero significa que tú con Dios vas a empezar a ¿qué? A prevalecer sobre la situación que estás atravesando. ¿Estás conmigo, iglesia? Claro, tú y yo oramos, buscamos en intimidad, en oración, en el espíritu. Eso nos remueve la batalla, nos remueve tal vez una enfermedad, nos remueve una situación económica, nos remueve una situación en el hogar. Pero eso comienza a hacer que tú empieces a prevalecer sobre tu situación. Ahora la otra cara de la moneda, si nuestra vida espiritual está débil, diga conmigo, débil, fácilmente se puede caer ¿en dónde? En la tentación del enemigo. Por eso debemos cuidar nuestra vida, ¿qué? Nuestra vida espiritual. Y otra vez volvemos, pero si nuestra vida espiritual está fuerte, la batalla, ¿qué pasa? La batalla sigue. Pero comenzamos a ¿qué? Diga conmigo, a prevalecer, a prevalecer, a prevalecer. Y tenemos la habilidad de ¿qué? De vencer, porque sabemos que cumplimos nuestro papel, pero tenemos a Dios que nos respalda, que es mayor el que está en nosotros que el que está en el mundo, hasta el punto de ¿qué? De prevalecer y avanzar a un nuevo nivel en la vida, iglesia. Así que quiero que se grabe esto en su mente. Tu vida espiritual impacta de manera directa en cómo estás enfrentando tu batalla. Por eso insistimos aquí en la iglesia, busque mucho a Dios, cultive su relación con Dios, vuélvase un viga espiritual, decimos. Así como comes, como alimentas tu cuerpo, como vas al gimnasio, lo mismo, alimenta tu espíritu, busca de Dios, ama a Dios, ora con Dios. Y quiero citar las palabras del profeta T.B. Joshua. Dice, el primer lugar en el que debemos prosperar es en nuestra vida espiritual. Porque tu vida espiritual es el motor que lleva tu éxito. Vuelvo y lo digo. El primer lugar en donde debemos prosperar es en nuestra vida espiritual. Porque tu vida espiritual es el motor que lleva, que carga, ¿qué cosa? Tu éxito. Y por eso la pregunta, ¿dónde invertir para ganar en la vida? ¿Dónde? ¿En nuestra vida qué? En nuestra vida espiritual, porque eso va a afectar cómo enfrentamos la batalla y si prevalecemos sobre la tentación. Amén. Y acá sí otra pregunta, ¿cómo aplicamos esta enseñanza a nuestra vida?
Y la respuesta que les comparto es que nosotros debemos invertir, diga conmigo, invertir en nuestra vida espiritual, pero no cuando tengo tiempo libre, porque mucha gente dice, yo oro, yo busco de Dios cuando tenga tiempo libre. ¿Usted sabe cuándo va a tener tiempo libre? Nunca va a tener tiempo libre. No, yo busco de Dios, yo voy a orar, voy a leer su palabra, de pronto cuando las cosas estén mejorando. No, cuando no tenga nada que hacer, busco de Dios. O qué pereza, voy a la iglesia porque no tengo nada que hacer el sábado en la tarde. No. Tú y yo buscamos a Dios en todo momento. Debemos decirle, Señor, ayúdame a encontrar un tiempo y un espacio ¿para quién? Para ti. Y quiero decirte algo, si tú no creas un espacio, no va a haber espacio nunca para la vida espiritual. Así que proponte y dile, Señor Jesús, yo quiero que sacar un espacio, y sáquelo, sea a la madrugada, sea a la noche, al mediodía, pero busque un espacio ¿para qué? Para nutrir su hombre, su ser espiritual. Porque literalmente, anotaba aquí, el resultado de cualquier área en tu vida dependen de la fuerza de tu espíritu. Vuelvo y te lo leo, dice, el resultado de cualquier área en nuestra vida depende ¿de quién? De la fuerza de nuestro espíritu. Y para ser fuertes espiritualmente debemos estar conectados ¿a quién? A la fuente de poder, y la fuente de poder se llama Jesucristo. Así que debemos estar ¿qué? Conectados a la fuente de poder. Y decimos, ¿cómo nos conectamos a la fuente de poder? ¿Por medio de qué? Por medio de la palabra de Dios. Este es el toma corriente, el enchufe. Te conectas la palabra, tu corazón, tu espíritu con el Espíritu de Dios. Dice, la fe viene ¿por qué? Por el oír, no el oír el chisme, no el oír las mentiras, no el oír las derrotas. Ay, es que otra vez lo mismo y dele, no, dice el oír la palabra de Dios. Así que tú debes ¿qué? Nutrirte de la palabra de Dios. Está en Romanos 10:17, si está tomando nota. Y dice que esta palabra de Dios no es solo un libro, como dicen muchos, es un libro antiguo. No, dice que la palabra de Dios es viva, la palabra de Dios es eficaz y es más cortante que toda espada que dos filos. Y dice que penetra hasta partir el alma, los huesos, los tuétanos, todo. O sea que cuando usted lee la palabra de Dios, usted comienza ¿qué? A perder eso, a perder la tristeza, a perder los malos pensamientos, a perder la depresión, porque te estás nutriendo ¿de qué? De la palabra de Dios. Así que hoy los invito a que nutran su vida ¿con qué? Con la palabra de Dios. Que hagan la mejor inversión de sus vidas. Todo el mundo quiere saber cuál es la mejor inversión y te nombran cantidad de cosas. Hoy te digo, la mejor inversión es ¿qué? Tu vida espiritual, tu ser espiritual, porque cuando tú estás en lo espiritual, eso impacta tu vida física y tu vida diaria. Tienes tu trabajo, ora en intimidad, busca a Dios, encárgate de tener una buena relación con Dios y Dios se encargará ¿de qué? De darte el trabajo que estás necesitando. Tienes una situación de salud, tienes un proyecto de vida, un emprendimiento, encárgate de tu relación con Dios, busca con Dios, ama a Dios, nútrete de Dios y Él se encargará ¿de qué? De las cosas físicas de tu vida. ¿Vamos hasta ahí conmigo? ¿Todos estamos o no estamos? Y Moisés bajaba los brazos, y cuando Moisés bajaba los brazos, no era que el pueblo de Israel ya se murieron todos y se acabó la guerra, no. Simplemente empezaban ¿a qué? A prevalecer los amalecitas. Y aquí anotaba, es lo mismo que sucede en nuestra vida. Dile a tu vecino, sé cuidadoso. Vuelve a decirle la última vez, sé cuidadoso con tu vida espiritual. Porque puede que otras áreas en nuestra vida comiencen a desplazar nuestra área ¿qué? Espiritual. Y no significa
que porque ya dejaste de orar ya te moriste espiritualmente, no. Pero entonces el enemigo, el pecado, las tentaciones van a empezar a, que diga conmigo, a prevalecer. ¿A prevalecer sobre qué? Sobre nuestro hombre espiritual. Y siempre lo hemos dicho, no es que la persona cayó en tentación o no es que el negocio cayó de una, no, eso fue un proceso. Entonces por eso te digo, no descuides tu relación espiritual, no le des lugar al diablo. Y como decía el profeta Stevie Joshua, me gustaba esta frase, dice, no tientes al diablo a tentarte. Dile a tu vecino, no tientes al diablo a tentarte. Es decir, si tú sabes que abres un video que no va a ser de bendición y que vas a caer, pues no lo abras. Si tú sabes que mandar un mensaje de WhatsApp a esa persona, a ese joven o esa joven que no te conviene, no lo es, no lo mandes, porque tu vida espiritual va a empezar a ¿qué? A flaquear y empezará a prevalecer ¿qué? Los deseos de la carne. Así que vuelvo y te digo, recuerda que tu vida espiritual tiene un impacto ¿en dónde? En nuestra vida física. Y vuelve a decirle a tu vecino, no te des el lujo de descuidar tu vida espiritual. Dígaselo a él. Y a los que nos ven les digo, no te des el lujo de descuidar tu vida espiritual. Porque a veces sacamos excusas, ¿verdad? No hay tiempo, hay ocupaciones, obviamente hay trabajo, hay cosas que tenemos que hacer en el día a día. Pero hoy quiero decirte, tu vida espiritual no es negociable, iglesia. ¿Tu vida espiritual qué? No es negociable. Hoy en día la gente tiene hambre de poder, tiene sed de lo sobrenatural, tiene sed de las cosas del más allá. Y tú y yo conocemos la fuente de poder, su nombre es Jesucristo. Entonces aferrémonos a esa fuente, iglesia. Si la gente que no conoce de Dios se aferran a cosas que no son de Dios y la fe es inmensa con esas cosas, con mayor razón nosotros que conocemos ¿qué? La palabra de Dios, iglesia. Y vuelvo y repito las palabras, el primer lugar en el que debemos prosperar es nuestra vida espiritual. El primer lugar donde debemos prosperar es ¿qué? Nuestra vida espiritual, porque tu vida espiritual es el motor que lleva tu éxito, iglesia. Y si nuestras manos caen, descuidamos nuestra vida espiritual, empezará ¿qué? A perderse la batalla, iglesia. Y cuando digo la batalla, usted sabe cuál es su batalla: emocional, espiritual, del corazón, económica, sentimental. Por eso vuelvo y te digo, no descuides ¿qué? Tu vida espiritual. Y viendo a Josué, me imagino a Josué viendo su batalla, ganando. Y yo me imagino que tal vez Josué no dijo, son palabras mías, no está en la Biblia. Me imagino a Josué diciendo, no, es que ganamos la batalla porque es que estuvimos entrenando todos estos meses para poder darle duro al enemigo. No, es que ganamos la batalla porque teníamos los arcos y las flechas más afilados y más modernos del momento. No, es que la estrategia que utilizamos fue la mejor. No estoy diciendo que no hay que planear las cosas, hay que tener una estrategia, hay que organizar hacia dónde, el foco hacia dónde nos vamos a dirigir, hay que cumplir nuestra parte, pero ellos eran conscientes que lo que sucedía en la montaña afectaba la batalla que se estaba llevando a cabo. Prepárese, claro que sí. Estudien, claro que sí. Organícense para su vida, su futuro, su trabajo, empresa, hogar, etcétera. Claro que sí, pero recuerde que la vida suya y la mía está diseñada para darle la gloria ¿a quién? La gloria a Dios. Tú y yo somos lo que somos por la gracia de Dios. No es porque soy el súper abogado, el súper contador, el súper programador, no, amén por los talentos, amén por los dones, hacemos nuestra parte, pero recuerda que el imposible lo hace Dios. Si tú vas a buscar algo, hazlo físicamente, un trabajo, un hogar, lo que estés buscando, haz tu parte, pero recuerda que el imposible lo hace ¿quién? Lo hace Dios.
Que todo lo que suceda le decimos gracias, Jesús, porque la gloria es para quién, es para ti, Señor. Y sabes, a veces le damos crédito a nuestros esfuerzos, lo que les decía. No es que yo, no es que yo, es que Dios te ha dado esos talentos. Si Dios no da salud, ¿qué va a pasar? No hay nada. No hay trabajo, no hay nada. Si Dios no te da gracia con las personas, no hay nada, iglesia, por muy talentoso que seamos. Aún preparando esta palabra, yo le decía, Señor, si tú no estás, no va a pasar nada. Necesito que tú estés. Así que pídele al Señor Jesús que Él sea ¿qué? El centro de su corazón. Abro comillas, una frase que escuchaba también del profeta, y hablo mucho del profeta porque fue de quien aprendimos también y quien recibimos. Decía, es común para las personas hoy en día culpar a otros por sus fracasos, pero atribuir el éxito a ellos mismos. O sea que para la gente es fácil decir, no, es que la embarré por culpa de quién, por culpa de él, por culpa de ella, por culpa del fulano, por culpa del sultano. Pero cuando las cosas salen bien, ¿qué dicen? Ah, no, es que fui yo, que hice, que monté, que invertí, ¿verdad? Pero vuelvo y les digo, como cristianos, todo se trata de ¿qué? De la gloria de Dios. Así que iglesia, quiero que usted tome esa palabra en su corazón, que usted se la guarde en su mente y recuerde siempre eso, que lo espiritual influye ¿qué? En nuestra vida física. Ahora, nosotros como iglesia somos personas que hemos dicho, Señor Jesús, aquí estoy. Señor Jesús, queremos buscar más de ti. Señor Jesús, estoy disponible para los proyectos que has diseñado para mi vida. Y yo sé que ustedes, o eso espero, más de uno, oran por nosotros o por los pastores, espero que así sea. Y quiero mostrarles la otra cara de la moneda de la historia. Ya vimos la batalla, lo espiritual, y la otra cara de la moneda es que Moisés levantaba sus brazos, porque Moisés era quien Dios había llamado a liderar el pueblo de Israel. Pero Moisés también, humanamente, ¿qué pasaba? Se cansaba y dice que bajaba sus brazos. Entonces llegó Aarón y Hur reconociendo a Moisés como llamado de Dios, como líder de Dios, como quien guía al pueblo. Y no le dijeron, Moisés, hagamos algo, vaya, descanse, nosotros nos quedamos con la vara y seguimos adelante. No hicieron eso. Ellos sabían que Dios había llamado ¿a quién? A Moisés. Y le dijeron, Moisés, hermano, reconocemos que usted está llamado, no importa que estamos con usted, vamos a levantarle los brazos para poder seguir adelante, porque si usted levanta los brazos, Dios está con usted, Dios lo respalda, y como consecuencia nosotros como pueblo somos bendecidos y prevalecemos. Así que, ¿qué quiero enseñarles con esto? Que ustedes, iglesia, aunque de pronto no salgan públicamente, aunque no se vean o en internet no aparezcan, el hecho de que ustedes no aparezcan no minimiza el papel que ustedes están implementando y jugando su rol apoyándonos en oración, iglesia. En la batalla nadie sabía, solo los israelitas, nadie veía que Moisés estaba por allá y los otros dos sosteniéndole los brazos, ni idea. Pero eso influía ¿en dónde? En la batalla. Así que los animo a eso, a decirles que ustedes también son parte ¿de qué? De la batalla. Que nos apoyen ¿con qué? Con sus oraciones. También los pastores necesitan de su apoyo espiritual. Pastor, ore por mí, pastor, ore por mí, siempre lo digo. ¿Y quién ora por el pastor? Señor, guarda al pastor, cuida su vida, cuida su salud, cuida su futuro, cuida, etcétera, etcétera, por el tiempo que Dios lo quiera tener aquí. Así que hoy los invito ¿a qué? A que ustedes oren y por favor que nos apoyen en oración también. Necesitamos gente que, gente de corazón, gente consciente que apoye que la obra de Dios, iglesia. Y el papel suyo también vale. No, Aarón y Hur también tenían un papel que jugar. Y si no es por ellos, Moisés no aguantaba físicamente. Y como consecuencia el pueblo hubiera perdido la batalla. Así que no crea que es poquito porque usted no aparece. No, sus oraciones son poderosas. Sus oraciones valen mucho.
y sus oraciones nos ayudan a ¿qué? A seguir adelante. Así que resumo lo que hemos visto hasta ahora, si está tomando notas, y el énfasis principal en dónde invertir para ganar. La clave está invertir en tu vida espiritual. Tu vida espiritual debe ser ¿qué? Lo primero para ti. Pero para poder invertir debemos conectarnos ¿a quién? A la fuente de poder, al Todopoderoso. Se llama Jesús de Nazaret, Yahweh Sebaot. ¿Y cómo nos conectamos a la fuente? ¿Por medio de qué? De su palabra, por medio de la oración, por medio de su Espíritu. Y lo que ya sabemos, el hecho de estar en intimidad con Dios no elimina ¿qué? Las batallas, pero sí permite que prevalezcamos sobre el enemigo si mantenemos ¿qué? En oración y con nuestras manos alzadas, iglesia. Aquí colocaba, si perdemos la paz con Dios en toda área de nuestra vida, nos comprometemos tal vez con un pecado oculto, tal vez si hemos ofendido a alguien, tal vez una batalla en las relaciones, en el trabajo. Eso va a determinar la manera en que tú y yo ¿qué? Reaccionamos frente a ese problema, de acuerdo al estado de ¿qué? De nuestro corazón, iglesia. Así que si tu corazón está en el lugar correcto, el mismo problema puede llegar a nuestra vida, pero lo vamos a manejar ¿de qué? De otra manera. Porque vamos a tener nuestro corazón conectado ¿a dónde? Al corazón de Dios. Así que cierro con eso, iglesia. Espero que la palabra haya sido clara para sus vidas. Y la reflexión es esa. En la vida, muchas veces Dios nos llevó como el pueblo de Israel frente al mar. No tuvimos que hacer nada. Y tal vez te atendieron en el trabajo, tal vez te llegaron más ventas, tal vez tu vida mejoró, tal vez tu corazón mejoró. Pero van a haber otros momentos donde Dios nos dice, hay que pelear la batalla. Pero para prevalecer está ¿qué? El lugar secreto, la vida espiritual. Quiero que se vaya con eso en su corazón. Colóquese de pie, por favor. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te quiero dar gracias en esta hora por este tiempo, por este momento. Gracias, Señor Jesús, por tu palabra, por lo que estás haciendo y por lo que harás, Señor. Espíritu Santo, quiero darte gracias por tu palabra, Señor. Tu palabra es viva, tu palabra es eficaz, tu palabra es poder, Señor. Y hoy queremos decirte, Jesús, gracias porque hasta aquí nos has ayudado, Señor. Hoy queremos decirte, Señor Jesús, gracias porque aún en el desierto tú cuidaste de nuestras vidas. Jesús, gracias porque aún en el desierto cuidaste mi salud, cuidaste a mis hijos, cuidaste mi familia, cuidaste mi trabajo, Señor. Y muchas veces tú abriste el mar y no tuvimos que hacer nada para ver tu respuesta, sino ver el poder tuyo en acción y eliminando los enemigos. Pero tal vez hoy Dios te dice de pronto, es momento de pelear la batalla. Así que dile, Señor Jesús, hoy te pido, Señor, que permita, Señor, colocar en mí ese hambre por buscar tu presencia, esa hambre, Señor, por buscar tu poder, ese hambre de cultivar una relación en intimidad contigo, mi amado Espíritu Santo. Y desde hoy, Señor, salimos decididos, Señor, a hacer nuestra mejor inversión en la vida, y es invertir en nuestra vida espiritual, Señor. Que busquemos tiempo para estar en intimidad contigo, Jesús. Que busquemos tiempo para buscar a ti, Señor, y que en lugar de estar desperdiciando el tiempo en cosas que no edifican, podamos nutrirnos de nuestro ser espiritual para prevalecer sobre las batallas que vengan adelante, Señor.
Y ahí donde estás, tú que le has preguntado a Dios y le has dicho, pero Señor, ¿qué pasa? Es que noto que la cosa no funciona, siento que las cosas no están trabajando como antes. Hoy te digo, evalúa cómo está tu relación con Dios, evalúa cómo está tu hombre espiritual, porque recuerda que lo que sucede en la intimidad, lo que sucede en la relación con Dios, lo que sucede en el monte espiritual, tiene un impacto directo con las batallas que estás enfrentando. Así que dile, Señor Jesús, permíteme volver en amistad contigo. Permíteme, Señor, cultivar esa relación y dile, Señor Jesús, hoy te pido perdón, Señor, si he descuidado mi vida espiritual, Señor. Ahí donde está, dígale, Señor Jesús, perdónanos si hemos descuidado nuestra vida espiritual, Señor. Si a veces como Moisés hemos bajado las manos, Señor, hoy te decimos, perdónanos, Señor. Si hemos hecho lo malo ante tus ojos, abra su corazón y dígale, perdóname, Señor, porque tal vez ese mensaje no era de mandarlo, porque tal vez ese saludo no era de hacerlo, tal vez ese negocio no era algo. Dile, perdónanos, Señor. Y hoy decido volver en amistad contigo. Hoy decido volver a cultivar mi relación con Dios, Señor. Así que Espíritu Santo, gracias, gracias porque hoy salimos de este lugar, Señor, entendiendo que la mejor inversión para ganar es nuestra vida espiritual, conectarnos a la fuente de poder y su nombre es Jesucristo, Señor. Si quieres orar, dile, Espíritu Santo, hoy, Señor, te pido que un solo espíritu domine mi espíritu, Señor. Y ese es el Espíritu Santo de Dios. Hoy te pido, Señor, que un solo espíritu domine mi espíritu y es el Espíritu Santo de Dios. Así que, iglesia, al encuentro, que Dios los bendiga. Bendecimos, Señor, a cada persona que ha venido a este lugar, Señor. A cada familia representada en este lugar, Señor. Y a cada persona que está conectado viéndonos, Señor. Que Dios los bendiga. Que Dios haga resplandecer su rostro sobre ustedes. Que Dios tenga de ustedes misericordia y coloque en ustedes paz. Y que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde sus mentes, guarde sus corazones, guarde sus vidas. Y recuerden, todos los que nos están viendo, que la mejor inversión para ganar en la vida es tu vida espiritual, tu ser espiritual conectado a la fuente de poder que se llama Jesucristo. Así que Dios los bendiga en el nombre de Jesús. Amén.